Gracias a Dios. Les invito a que levantemos nuestra Biblia con la mano derecha y digamos nuestra declaración de fe, que dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir, es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de la carta a los Filipenses. Sí sabían ustedes eso, ¿verdad? Si han estado viniendo los últimos miércoles, últimos 5, 6 miércoles por ahí, hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y yo no sé ustedes, pero esa es una manera muy bonita de estudiar la Biblia, porque resulta que predicamos el texto que sigue. No es como que yo voy a predicar aquí lo que traigo en la mente, lo que se me ocurrió, sino lo que sigue. Entonces a veces es más difícil incluso preparar los sermones, pero dejamos que el Espíritu Santo haga su obra. Siempre dejamos que el Espíritu Santo haga su obra, pero en este caso de una manera mucho más ciega, ¿verdad? Porque es inmediatamente el que sigue. Entonces el Espíritu Santo nos va a hablar el día de hoy. Espero que ustedes estén conscientes de eso y que dejemos que Dios nos hable. Y voy a comenzar este mensaje, hermanos, introduciéndome con una historia. Les pido que tengan paciencia esta historia porque la escuché en inglés y no estoy seguro si tenga todo el sentido que quiero yo en español, porque ustedes saben, cuando traducimos cosas, especialmente si hay juegos de palabras, se pierden. Pero entonces ahí les va esta historia. Resulta que a veces el pastor de una iglesia y el líder de alabanza no se llevan bien. A veces, gracias a Dios, este no es el caso en esta iglesia, pero a veces hay competencia entre el líder de alabanza y el pastor de la iglesia. Entonces en una iglesia estaban ocurriendo estos problemas entre el pastor y el líder de alabanza y no se llevaban bien. Finalmente sus problemas terminaron incluso incidiendo en el mismo servicio de adoración, en el culto. Resulta que un día el pastor se subió y predicó acerca de que dejemos que el Señor nos lleve a donde Él quiera y que llevemos, que sigamos adelante. Al finalizar el sermón subió el líder de alabanza y cantó este canto que se titulaba No me moverán. Al siguiente domingo el pastor habló sobre dar el diezmo. El pastor dijo: hermanos, necesitamos, la iglesia tiene gastos, necesitamos que todos nos juntemos para que entre todos logremos la visión que Dios tiene. Entonces fue un sermón de dar nuestro dinero. Al finalizar el sermón se subió el líder de alabanza y cantó el canto Jesús ya pagó todo. Luego, el tercer domingo, después de este pleito, el pastor se subió a predicar de la carta de Santiago, ahí donde dice acerca del chisme, que no debemos estar hablando los unos contra los otros, que debemos guardar silencio. Al finalizar el sermón se subió el líder de alabanza a cantar la canción Voy a proclamar y contar la historia. Finalmente el pastor estaba harto. El pastor estaba harto del líder de alabanza y dijo: ya no puedo seguir en esta iglesia. Llegó un domingo, se subió y les dijo: hermanos, ¿saben qué? Perdónenme, pero no puedo seguir. He escuchado que la voluntad de Dios es que yo me vaya de esta iglesia. Se subió el líder de alabanza y cantó la canción Su voluntad da gozo, porque ya se ve el pastor. Es una historia, no sé si pasó, creo que no pasó, alguien se la inventó, pero encierra una cosa que a veces pasa y es triste, pero es real. A veces dentro de la iglesia hay disensiones, hay divisiones, hay diferencias y a veces las diferencias llevan a divisiones y llevan a pleitos y a veces llevan a cosas incluso mucho más graves que ni para qué les cuento. En algunas iglesias lleva, en esta iglesia gracias a Dios no, pero en algunas iglesias incluso lleva a violencia y insultos y es triste. Y el día de hoy vamos a leer en la epístola a los Filipenses uno de esos pleitos y cómo el apóstol Pablo respondió ante ese asunto. Así es que vamos a leer en Filipenses 1, 15 al 18. Filipenses 1, 15 a 18. Dice así, si ustedes quieren acompañarme con su vista. Dice así la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así
van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, me seguiré alegrando. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, agradecemos tu palabra, Dios, agradecemos que nos permita estar en este lugar. Y confiamos, Señor, que tú tienes palabra para nosotros en esta tarde, en esta noche, Señor. Eres tú el que va a hablar. Permite que nada te impida, Dios, llevar tu palabra, Dios. Que cualquier estorbo que pueda haber en mi corazón, en mi mente o en la mente y los corazones de los que están escuchando, sea quitado, Señor, por tu poder y tú puedas traer palabra, Dios, en este momento. La palabra que necesitamos, Señor, que tú sabes que necesitamos. Te pedimos por esto en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo ven, hermanos? Está el apóstol Pablo diciendo que él sabe que hay gente que predica a Cristo por envidia o por rivalidad. Y entonces uno está esperando, sí, que padre, dales con todo. Apóstol Pablo, túmbalos. Pero no, ¿qué es lo que dice? Que se alegra de que sea así, porque sea como sea, se predica a Cristo. Ahora, antes de que entremos a las enseñanzas, quiero yo que nos detengamos un poco a reflexionar. Ya perdí aquí yo otra vez el texto, tanto que me costó encontrarlo. Déjenme pongo el separador. Que nos pongamos a reflexionar un poco sobre lo que está pasando aquí. ¿Quiénes eran esos sujetos que están predicando a Cristo por ambición personal, por contienda, por envidia, por rivalidad? Y que tratemos de imaginar, imagínense ustedes, hermanos. Me imagino yo que ya sean ustedes un poco empapados de lo que está pasando en la carta a los Filipenses. Solamente voy a hacer un breve recuento. Pablo está en la cárcel, saben ustedes, está en prisión, ustedes saben eso. No sabemos exactamente dónde, aunque la mayoría de los que estudian la Biblia opinan que ya está en la última prisión en la que estuvo, o por lo menos la última prisión de la que sabemos, en Roma. Y entonces él está escribiendo a la carta de a los Filipenses, una iglesia que muy probablemente él había fundado, una iglesia a la que él tenía mucha estima. Y entonces les está escribiendo acerca de lo que está ocurriendo, muy probablemente, no necesariamente en Filipos, sino en Roma. No saben, en realidad muchas cosas no estamos a ciencia cierta, porque saben ustedes que leer una carta es como escuchar la mitad de una conversación, ¿verdad? Imagínense ustedes que están escuchando una conversación telefónica y nomás escuchan un lado. Sí, bueno, sí, ¿cómo está? ¿Cómo crees? No, mátala, inmediatamente, y no se queda. ¿De qué está hablando? No, era la mosca, que había que matarla porque estaba molestando. A veces leer una carta, uno tiene la mitad de la información, entonces tenemos que averiguar con la mitad de la información que tenemos qué es lo que está pasando aquí. Entonces resulta que hay ciertas personas que aparentemente no son muy amigos del apóstol Pablo, tienen ahí una cierta rivalidad, porque dice el apóstol Pablo, ellos están predicando por contienda o por rivalidad, por envidia. Y dice Pablo, porque ellos creen que haciendo eso van a ser más duras mis cadenas, van a aumentar mi dolor en la prisión. ¿Qué es eso? Uno se pregunta, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Lo primero que tenemos que hacer es tratar de identificar a esas personas. Algunos piensan que se trata de los judaizantes. ¿Se acuerdan de esos judaizantes que andaban diciendo ahí que no, que tienes que primero, si no eres judío, tienes que primero hacerte judío, tienes que circuncidarte, cumplir la ley, y solo entonces puedes creer en Jesucristo y ser una persona, un creyente de verdad? Algunos piensan que se trata de esos. La verdad es que yo pienso que no se trata de esos, y algunos estudiosos de la Biblia piensan también que no se tratan de esos, porque si se tratara de esos, tal vez el apóstol Pablo no diría con tanta alegría, sí, que prediquen a Cristo. ¿Por qué importa que prediquen a Cristo? Porque más adelante en esta misma carta a los Filipenses vamos a encontrar que el apóstol Pablo habla muy duro contra ellos. Y de hecho parece que al apóstol Pablo no le gusta que ellos prediquen realmente. Entonces, parece más bien que se trata de personas, cristianos de la misma comunidad de Pablo, con una fe ortodoxa, con una fe correcta, que están predicando a Cristo de verdaderamente, al Cristo de la gracia, no al Cristo del que se necesita cumplir la ley y circuncidarte, sino al verdadero mensaje de Jesucristo, el verdadero evangelio de Jesucristo que Pablo predica. Porque Pablo, ¿se acuerdan que Pablo decía, si alguno predica otro evangelio, ¿qué dice Pablo? Que sea maldito. Y entonces de aquí dice, ellos están predicando por contienda o vanagloria. Me alegro de que prediquen eso. Muy probablemente no son ellos los judaizantes, más bien parece que son cristianos de fe en términos de doctrina muy parecida a la de Pablo, si no es que igual. Entonces el problema no es tanto de doctrina en este punto, porque Pablo se alegra de que prediquen. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué Pablo está diciendo que están predicando por rivalidad,
por contienda, por vanagloria, por ambición personal. Si me permiten reconstruir un poco lo que está ocurriendo acá, yo me lo imagino así. Antes de que Pablo se convirtiera en el gran apóstol y que fuera el gran predicador del evangelio, en esta comunidad había líderes, y esos líderes eran gente respetada, gente reconocida, y tenían pues a su cuidado el rebaño del Señor ahí en la iglesia, muy probablemente la iglesia de Roma, aunque también probablemente la iglesia de Filipos. Pero cuando Pablo se convierte en el gran predicador del evangelio y comienza a ser una persona que viajaba por todas partes y todo el mundo lo conocía y todo el mundo lo admiraba, los líderes anteriores lo empezaron a mirar con recelo, como diciendo, oye, no, nosotros éramos los líderes. ¿Quién es este que viene aquí y cree que puede predicar y cree que tiene más? Y se enojaron. Y entonces su liderazgo, ellos sintieron que su liderazgo se venía decreciendo, se veía disminuido por la aparición de Pablo. Entonces, cuando Pablo va a la cárcel, aquellos como que hasta se alegraron y dijeron, oye, esta es nuestra oportunidad para recuperar nuestro liderazgo. Vamos a predicar ahora con más ganas a Cristo, para que otra vez nosotros seamos los meros meros y ya no sea Pablo el mero mero. Y entonces le llegan los rumores a Pablo, le llega la noticia a Pablo de qué están haciendo. ¿Y Pablo qué hace? Me encanta, porque ¿qué hace Pablo? En vez de enojarse y decir, no, no puede ser, yo era el mero mero, yo soy el apóstol, que no anden. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No, qué padre, qué bueno que otros también prediquen, me alegro de que otros también prediquen. Esa es más o menos mi reconstrucción. Imagínense ustedes, porque eso pasa en las iglesias el día de hoy, ¿a poco no? Está un líder y es querido, y de repente llega otro líder y empieza a ser también querido, y otros líderes se enojan. ¿Por qué no? ¿Por qué es también el que yo quiero ser el único al que quieran, el único al que respetan, el único al que escuchen? Y entonces Pablo nos enseña qué hacer en esos casos. Quiero que imaginen esa circunstancia y que la identifiquemos con lo que pasa a nosotros el día de hoy en nuestra iglesia, pero no solo en nuestras iglesias, la iglesia cristiana del día de hoy, sino en nuestra vida cotidiana. ¿Con quiénes podemos identificar a estos? Vamos a llamarles los envidiosos, porque no tenemos otro mejor nombre. Vamos a llamarles los envidiosos. ¿Con quiénes los podemos identificar el día de hoy? ¿Y saben qué me gustaría, hermanos? A menudo cuando leemos las historias de la Biblia, ¿a poco no que siempre nos identificamos con el héroe de la historia? Leemos la historia de David y que, ay, si yo soy David, Señor, si en tu nombre yo también voy a aventar mis piedras. Y leemos la historia de Esther, ay, si yo soy Esther, soy tan valiente como Esther. Y está padre, no digo que esté mal, pero a veces, la verdad es que más bien nos parecemos a los malos de la historia. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Entonces hay que aprender también a identificarnos a veces, no solamente con los grandes héroes de la fe, sino a veces también con los flacos y los débiles. Entonces, con quien usted se siente identificado, hermano, ¿a qué se parece esta actitud de los envidiosos a lo que pasa el día de hoy en nuestro mundo, en nuestro día cotidiano, en la iglesia o simplemente en donde quiera que usted ande? En el trabajo, en la escuela, en la oficina. Pitacilina es la solución, ¿verdad? No sé qué. ¿A qué se parece? ¿Sabe a qué se parece? ¿Con quiénes los identificamos el día de hoy? Piense en estos momentos. Cuando envidiamos el éxito de otros. ¿Alguna vez usted ha envidiado el éxito de otros? ¿O le han envidiado a usted su éxito? Es clásico, dice, yo nunca he sido godín. Alguna vez fui allá en Estados Unidos, pero nomás unas semanas, la verdad. Es aburridísimo, es lo peor que me puede. Pues yo no sé ustedes que son godines. Si Dios los llamó a eso, hermanos, qué bendición. Pero a mí definitivamente el Señor no me llamó a ser godín. Pero pasa, ¿no? Que estás en la oficina y están todos los empleados, los cuates, son bien amigos todos. Y de repente a uno lo ascienden y los demás ¿a poco no lo empiezan a tratar mal? Porque le tienen envidia, así como, ¿y por qué le dieron ese ascenso? Yo me lo merecí antes. Y empiezan a tratar mal y eran amigos antes cuando todos eran empleados del mismo nivel, y ahora que el otro es, yo qué sé, jefes, gerente, subgerente o lo que sea, ahora todos lo envidian y ya no son amigos. Pasa, no digo que siempre, pero llega a pasar ese caso. Y es triste, pero a veces hasta en la iglesia pasa. Dice un dicho que a tus verdaderos amigos los conoces, ¿qué dice el dicho? En las malas. Dicen que en el hospital y en la cárcel. ¿Se han escuchado ese dicho? Mi padre dice que sí es cierto, pero que también es cierto, y es más cierto, dice mi papá, que a los amigos verdaderos los conoces cuando te va bien, en las buenas, los que se alegran de tus éxitos. Esos son tus verdaderos amigos. Pero los que tienes un éxito y te ven así como que, ¿este qué? ¿Quién? Ni se lo merece.
ni hizo nada para ganárselo. Yo todo me lo he ganado con el sudor de mi frente. A mí nadie me ha regalado. Y ya tenemos envidia. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo nos enseña que esa es la actitud de los envidiosos, no la actitud de los cristianos, no la actitud de los que predican el evangelio, como dice él, de buen corazón, con intención buena, sino de los que lo hacen con vanagloria, los que tienen rivalidad. ¿A qué más se parece esto de los envidiosos? Se parece cuando nos molesta que otros tengan reconocimiento. Cuando nos molesta que otros tengan reconocimiento. ¿A poco no pasa que reconocen a otro y luego es el sentimiento así, ay, ¿por qué? Si ni que le hubiera costado tanto trabajo. Si yo hice más que aquel, ¿por qué lo reconocen? ¿Sabe también a qué se parece esto? Cuando nos enojamos porque otras personas son amados. Cuando nos molesta que otros sean amados. Y saben que el contexto de lo que pasa aquí en Filipenses, de lo que está diciendo el apóstol Pablo, es la iglesia de Cristo. Por eso es lo triste y es lo que uno dice. Pero es que no, a veces pensamos, sí, hay que ser como la iglesia del primer siglo, hay que ser como la iglesia de los orígenes. Yo digo, no, miren cómo eran los de la iglesia de los orígenes, eran envidiosos. Había gente envidiosa, pues no todos, por supuesto, igual que el día de hoy. Pero pasa, ¿a poco no? Y esto es triste, pero pasa, incluso entre líderes de iglesias, hermanos, hasta en los líderes de iglesia pasa. Está un líder, lo que usted quiera, el maestro del instituto, el director de un coro de alabanza, el maestro el líder de una zarza, un pastor, el líder de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de lo que sea. Y luego uno de sus pupilos, ya sea que vaya a la zarza, a los jóvenes, va también a otro grupo y allá tiene otro líder. Y en ese otro grupo tiene otro pastor, otra persona, otro líder espiritual. Y entonces, imagínense que soy yo el líder de esa zarza y luego veo que allá mi pupilo, mi aconsejado, mi alumno, de repente va y le tiene mucho cariño al otro, al líder de yo qué sé, del otro grupo de zarza, del otro departamento. Y me da coraje, ¿por qué lo quiere? No, si yo soy el único. ¿Pero por qué? Si yo soy su pastor, yo soy su mentor, si yo soy el que tiene la sabiduría, no tiene que escuchar. Y nos da coraje. Y pasa, sí pasa. Es más, les confieso, me ha llegado a pasar. Y porque somos seres humanos y la envidia, ¿verdad? De que no puede ser. Y esto pasaba en la iglesia del primer siglo. Y el apóstol Pablo dice, no, eso no es como tiene que ser. Que nos alegre que otros sean amados. Pero ¿a poco no? No solo en la iglesia pasa. ¿A poco no pasa? ¿A poco no pasa en la escuela los que son chavos? O si usted se acuerda de cuando era chavo, si acaso llega a recordar aquellos oscuros años de 1950 y cuando, yo no sé usted que iba a la secundaria, a la prepa. ¿A poco no? Que resulta que tienes tu mejor amiga y es tu mejor amiga o mejor amigo, son cuatachos del alma y se aman y comparten hasta el cepillo de dientes y se pasan las tareas y hacen pijamadas y duermen juntos y ya hasta hablan igual, caminan igual, se comparten su lunch en el recreo, sus picafresas, sus cazares y esas cosas que ustedes comían cuando eran jóvenes. Y son amiguísimos, pero luego pasa el tiempo, se cambian de salón, lo que sea, y al rato es tu amigo. Ya tiene otro amigo en el otro salón y te da coraje. ¿Pero por qué? Si tú eras mi mejor amigo y mi mejor amiga, ¿por qué tienes otro? ¿Le ha llegado a pasar eso alguna vez? No levante la mano. Ya sea que tú seas el amigo dejado o el amigo que dejó. Y yo me pregunto, las amistades son, porque el matrimonio es exclusivo. Y yo creo que es, si ahorita no mal recuerdo, yo creo que es la única relación entre seres humanos que es absolutamente exclusiva. Porque tú puedes tener varios hijos, ¿estás de acuerdo? Y tú tienes dos papás, papá y mamá. Y tú tienes pues varios hermanos. Y tú puedes tener muchos amigos y muchos compañeros de escuela, pero solo un esposo y esposa. Pero de todo lo demás, no hay exclusividad. ¿O sí? Como que el mejor amigo solo puedes tener uno. Habrá quien diga que sí, ¿verdad? Pero eso significa que tu amigo ya no puede amar a otras personas, ya no puede tener cariño por otras personas. Nos enojamos porque otros sean amados. O nos enojamos porque alguien ama a alguien más. A eso se parece esta actitud de los envidiosos. Y por último, se parece a esos momentos cuando buscamos nuestro propio beneficio, cuando solo buscamos nuestro propio beneficio. Hay relaciones o amistades que más que amistad o relación son más bien como una simbiosis. ¿Saben lo que es una simbiosis? El pastor a menudo habla de eso, ¿verdad? El tiburón y la rémora, el pastor siempre pone ese ejemplo. Cuando yo era niño, teníamos un grupo como de Boy Scouts en la iglesia allá donde yo crecí, cuando estaba muy infante yo, en Chihuahua.
El grupo se llamaba El Pequeño Rebaño. Eran como tipo Boy Scouts, nomás que en la iglesia. Y gracias a Dios ahí en Chihuahua pues se podía ir a las montañas y al río y a la sierra. Y entonces el pastor nos llevaba así como Boy Scouts, bien padre, a explorar el mundo. Y el pastor creó todo un libro de la relación de la naturaleza con la fe y de cómo Dios había inventado. Está muy padre, no les voy a contar todo, pero quisiera contarles todo, pero por supuesto que a ustedes no les interesa, yo no tengo tiempo. Pero por ejemplo, había una sección que se llamaba Dios lo inventó primero. Y entonces muchas cosas que están en la naturaleza, y el pastor decía, Dios inventó primero, por ejemplo, el helicóptero. Ustedes ven el helicóptero que vuela haciendo, el pastor decía, Dios inventó primero el helicóptero. Vean a las libélulas y a los colibríes, que su movimiento pues para volar, yo no sé nada de biología ni nada de eso, pero no es nomás así, es como una cosa así, y las libélulas. Entonces Dios inventó primero, y muchas cosas, que Dios inventó primero el telescopio, y que Dios inventó primero muchas cosas. Y había otra sección donde el pastor hablaba de la simbiosis, de cómo en la naturaleza hay cierto tipo de relaciones, por ejemplo, entre el tiburón y la rémora. Ahí anda el tiburón comiendo, pues es carnívoro, ¿verdad? Come peces, y entonces se le quedan así entre sus dientes y entre su cuerpo pues, pedazos de animales, sangre y cosas. Y entonces la rémora lo va limpiando, y le va limpiando, o el hipopótamo y la garza. ¿Han visto a los hipopótamos que abren su boca? Y ahí está la garza haciéndole trabajo dental. Los dentistas, Dios lo inventó primero, ¿no? Ahí está la garza haciendo trabajo dental. Y el pastor dice, ¿qué será? ¿Que el tiburón y la rémora se quieren mucho? ¿El hipopótamo y la garza se aman con locura? ¿Se vieron a los ojos y dijeron, oh garza, qué hermosa eres? Y la garza le responde al hipopótamo, oh sí, esas llantitas tan sensuales, me encantan. No, ¿verdad? Claro que no, es una relación meramente de beneficio. Tú me das, la garza encuentra comida, ¿verdad? Entre los dientes, qué asco, pero bueno, yo no sé, imagínese usted andarle agarrando la comida, no, qué cosa, ay no. Bueno, pero a la garza no le da asco, porque encuentra comida ahí ya masticada, dice, pues qué padre, no tengo ya ni que hacer trabajo. Y el hipopótamo pues le hacen trabajo dental de limpieza, qué padre. Entonces es una relación no de amistad verdadera ni de cariño, sino de beneficio. Triste que a veces hay relaciones así entre los seres humanos. Es triste, pero a veces así hay. Nomás te interesa la persona por lo que te puede dar. Él o ella te importa un pepino. Yo no sé si el pepino es muy barato. ¿Es barato el pepino? ¿Por qué se dice así, hermanos? ¿Qué será más barato? ¿El aguacate es barato? No, ese es caro. ¿Qué es muy barato? ¿El cacahuate es barato? Bueno, ¿te importa no sé, algo muy... ¿Un qué? Te importa un rábano, la otra persona por ella misma, pero lo que te da, a veces es triste, pero a veces hay relaciones así. A eso se parece estos envidiosos. Cuando solo buscamos nuestro beneficio, cuando hacemos cosas solo para que nos admiren, solo nos gusta que nos admiren. ¿Saben qué es en la iglesia? Es triste, pero es un peligro muy importante. Es un peligro muy latente, un peligro constante en la iglesia. Estamos ahí en el mundo y somos una persona, pero llegamos a la iglesia y cambiamos, ¿verdad? Y es como que nos vestimos de cristianos y ahora sí ya, oh sí hermano, y hasta nos vestimos diferente, ¿verdad? Yo el día de hoy me puse las mejores ropas que traigo en mi maleta, que básicamente es esto. Usted dirá, pues si eso es lo mejor, imagínense lo peor. Pero entonces venimos y nos alistamos, nos aguapamos, ¿verdad? Y decimos, oramos. Cuando oramos en público siempre es como, estás orando en público, hay que decir palabras así rimbombantes, ¿verdad? Nos congratulamos, Señor, por el piélago insondable de tu gracia que se manifiesta en esta comunidad. Dios, Señor. Mi esposa y yo, tengo que confesarlo, mi amor, ni modo. A menudo hacemos ¿cómo decirlo? Hacemos referencia, ¿verdad? A las personas que oran así. Y entonces a veces, ¡oh Señor! Te bendecimos porque tú, Padre. Porque hay gente que ora así, ¿verdad? Y como que yo digo, ¿por qué? Si Dios sabe quién eres. No digo que esté mal si tú oras así, Padre. Pero si ese eres tú, ¿verdad? Si ese eres tú. Lo que quiero decir es que no tienes que fingir, no tienes que pretender. Si así hablas tú, lo dudo mucho porque tú no llegas con a lo mejor sí, y entonces está bien. Pero tú no llegas con tu hija, o tu hijo, o tu esposa y le dices, oh mi amor, yo te amo. Nadie hace eso, ¿verdad? Uno llega normal, mi amor, te amo.
estás bien bonita y quiero darte unos besos. Y entonces uno no tiene que andar fingiendo para tener una relación, pues porque de eso se tratan las relaciones, de honestidad, ¿verdad? Y entonces a veces somos así aquí en la iglesia y pretendemos ser algo que no somos. ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos que los demás piensen, que algo piensen de nosotros. Queremos lucir bien, queremos pretender que somos buenos. Cuando los líderes en la iglesia es un peligro súper constante y latente todo el tiempo, porque claro, estamos aquí al frente. Y claro que dice la gente, mira el hermano Elí, seguro, mira, predica y sabe de la Biblia, seguro es bien cristiano. Y la verdad es que igual de pecador que todos, pero uno quiere, la verdad, sí, pues que sonar bien, ¿verdad? Sonar inteligente, sonar piadoso. Y es un peligro constante y a veces hacemos las cosas solo para eso, solo para que nos miren. Y los envidiosos de este pasaje que estamos leyendo eran así, predicaban a Cristo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Por ambición propia, por vanagloria, para que los demás dijeran, mira, este es líder, mira, este sabe, mira, este es y a veces somos así, nos gusta tener la posición de liderazgo y nos gusta que los demás nos miren y nos gusta estar al frente y nos gusta pretender y nos gusta ser nosotros el centro de atención. Pero el apóstol Pablo responde de una manera padrísima. A mí me encanta, yo no sé hermanos, pero a mí me encanta la manera como el apóstol Pablo responde. En el versículo 18, Filipenses 1:18. Lo podemos poner en la pantalla, no sé cómo dice la versión de la pantalla, que era otra, ¿verdad? Era la Reina Valera, no sé cómo dice esta. Alguien que lea el versículo, ahí está, versículo 18. ¿Qué pues? Qué bonito. ¿Verdad? El lenguaje de la Reina Valera antiguo, ¿verdad? Formal. ¿Qué pues? Fíjense cómo dice la Nueva Versión Internacional. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si otros andan diciendo, ¿qué dice el apóstol? Que llegan con el apóstol Pablo. Apóstol Pablo, ¿qué crees? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de los líderes de la iglesia que se enojaron un poco cuando tú viniste? Como que les dio celos porque tú llegaste y pues eras el apóstol Pablo y pues todo el mundo te quiere y llegaste tú. Y todo el mundo, sí, apóstol Pablo, ¿qué le servimos? Un molito, unos chilaquiles, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué comían en allá en la antigua Roma? Yo qué sé, pero un lobo en salsa, de, no sé, bechamel. Y entonces, atendiendo al apóstol Pablo y todo el mundo, el apóstol Pablo ya está aquí, todos predícanos. Y el apóstol Pablo predicaba y todo el mundo así, con la boca abierta, qué padre que esté el apóstol Pablo. Y los demás líderes de la iglesia así como, el apóstol Pablo. ¿Y dónde estaba él todo este tiempo? Nosotros estamos aquí cuidando la iglesia. ¿Y dónde estaba él? ¿Y por qué ahora todo el mundo lo quiere? No se vale. ¿Y yo? ¿Y mis sentimientos? ¿Y todo lo que yo trabajé? Entonces llegan con el apóstol Pablo y dicen, apóstol Pablo, los líderes de la iglesia andan diciendo, allá, ahora que estás preso, ahora sí están predicando con muchas ganas. ¿Te acuerdas cuando tú llegaste ni querían predicar? No, hay que predicar el apóstol Pablo, él sabe más, ¿no? Yo ni sirvo de nada, hay que predicar él. Y ahora que tú estás preso, ahora sí andan predicando y con muchas ganas. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? ¿Se enojó? No se enojó, ¿qué dijo? ¿Qué importa? Déjalos que prediquen. Si lo hacen por ambición, por rivalidad o por contienda, predican a Cristo. Está padrísimo eso. Me encanta eso, hermano, porque ¿sabe qué? ¿Sabe qué puedo decir yo en este momento? Cuando alguien te envidia, cuando alguien se enoja de que tienes éxitos, cuando alguien se enoja de que tú amas a alguien más, o cuando tú estás viendo que alguien más ama a alguien más y te da celos porque es tu amigo, porque es tu alumno, porque es tu oveja, podemos decir eso. ¿Qué importa? Y más en la iglesia, ¿qué importa? Nos amamos, hay muchos líderes en la iglesia y todos son dignos de admiración y de amor. ¿Cuántos siervos hay, hermano Mel? Échale un número allá. 24 matrimonios. O sea, vamos a decir 24 matrimonios, un montón de siervos. ¿Y usted cree que nomás va a amar a uno? Todos son bien, ¿verdad que todos son bien lindos? Y todos merecen nuestro amor y nuestra admiración. Todos, o casi todos. Todos. Entonces, cuando veamos ese tipo de divisiones, de envidias, de celos, ¿qué podemos decir, hermanos? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y más si estamos en la iglesia del Señor, ¿qué importa? Mientras Cristo sea predicado. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante las diferencias? Porque, ¿sabe, hermano? En la iglesia van a pasar estas cosas. ¿Sabe por qué van a pasar estas cosas? Porque hay diferencias. Somos diferentes. Y eso, hágale como quiera, siempre va a ser así. Todos somos diferentes.
Dicen que, un dicho por ahí dice que donde hay dos bautistas, hay por lo menos tres opiniones diferentes. Y yo no diría bautistas, diría donde hay donde hay dos seres humanos, hay tres opiniones diferentes. ¿A poco no? En el tema que usted quiera, equipos de fútbol, arriba el América, ¿verdad que sí? ¿Qué dicen? Unos dicen sí, qué padre, y otros dicen no, qué asco, ¿verdad? Qué naco eres. Como el hermano Eli, ¿cómo es posible que siendo cristiano le vaya a la América? No puedo entenderlo. Yo tampoco lo entiendo. Pero en política, imagínense cuestiones de política, hermanos. Hay algunos que dicen San Andrés Manuel López Obrador, mi viejito chulo, y hay otros que dicen el demonio encarnado, ¿verdad? ¿Y quién tiene la razón? Pues cada quien dirá el suyo, ¿verdad? Yo tengo la razón. Eso es lo que va a decir cada quien, yo tengo la razón. O ¿qué otro tipo de opinión? Yo que sé, otro tipo de opiniones. Que si les gustan que el pastor cuente chistes aquí al frente, sí que padre me hace reír. Ay no, qué falta de respeto a la palabra de Dios. Que se canten himnos o que se canten canciones. Hay quien dirá, sí, que se canten himnos. Hay que recordar nuestras tradiciones. Y hay quien dirá, no, qué aburrido, los cantos de 1800, ya quítenlos, por favor. ¿Y quién tiene la razón? Ninguno. ¿Qué dirá usted? Yo tengo la razón. Siempre diríamos eso. ¿A quién tiene la razón? Yo. Pero entonces, si cada quien dice eso, ¿a qué llegamos? En la iglesia hay diferencias. Y va a haber diferencias siempre. ¿Qué debemos hacer respecto a las diferencias? Esto es lo que dice el apóstol Pablo, o lo que nos enseña este pasaje del apóstol Pablo. Número 1, respetemos las diferencias. Somos diferentes. Yo le voy a la América, usted le va al Cruz Azul. Pobre de usted, pero lo respeto y usted me respeta a mí. Usted piensa que Andrés Manuel López Obrador es la solución que el México estaba esperando, y el otro piensa, no voy a decir lo que yo pienso, y el otro piensa, no. ¿Qué dije primero? Que es la solución, San Andrés Manuel López Obrador es la solución, y el otro piensa que no, que es lo peor que le pudo pasar al país. Yo lo que le diría a ambos es que no se preocupe, hermano, buenos presidentes y malos presidentes ha habido siempre y Dios está al control. Pero ¿qué nos decimos entre nosotros? Respetemos las diferencias. No es más ni menos cristiano uno, hermano, de verdad, de verdad. No porque uno sea adorador de Andrés Manuel o porque sea odiador de Andrés Manuel, es más o menos cristiano ni más o menos inteligente, en serio. Hay gente que piensa que sí, que todos los que aman a López Obrador son tontos y nacos, o que todos los que lo odian son tontos y... No, hay argumentos buenos en favor y en contra, y hay que respetar las diferencias. Estoy hablando de política, que la verdad me importa un rábano. La política me importa, iba a decir un pepino, pero no, es un rábano. No trato el rábano que el pepino. La verdad no me importa tanto. Pero en temas de la comunidad, hermanos, si tenemos diferencias, hay algo que nos une, que es Cristo, y es lo que dice Pablo. Si Cristo es predicado, amén, es lo que más importa. Si tenemos diferencias entre nosotros de gustos musicales, de partidos políticos, de equipos de fútbol, incluso a veces de doctrina, siempre y cuando no sea el Evangelio de Jesucristo. Pero si tenemos algunas diferencias en cómo interpretamos tal o cual pasaje, mientras Cristo sea predicado, respetemos las diferencias y amémonos con todas nuestras diferencias. Creo que es uno de los temas más difíciles de las relaciones humanas. Las relaciones humanas son una cosa dificultosísima. Pero el apóstol Pablo aquí nos da una clave: amemos a pesar de las diferencias. Todos somos, algunos son diferentes y algunos tienen una manera de pensar diferente que la mía. A menudo, esta es la actitud dañina en la iglesia de Dios. A menudo tenemos esta actitud: no, solo mi opinión es correcta. Todos los demás, qué tontos, ¿cómo pueden pensar así? No lo puedo creer que sean tan, que tienen la cabeza. Solo yo soy el único que piensa bien y los que estén de acuerdo conmigo, todos los demás están mal, por supuesto. Esta actitud es súper dañina, y más en la iglesia de Cristo. Respetemos las diferencias. Número 2, no toleremos actitudes destructivas, ni dentro de nosotros, ni en la comunidad de fe. No toleremos las actitudes destructivas, las actitudes que destruyen la comunidad, las actitudes de envidia, las actitudes... Claro, porque cuando hay envidia, me imagino a estos envidiosos diciendo cosas de Pablo. No, ni le hagan caso, ahí con su grupo, ¿verdad? Con su zarza. Ni le hagan caso al hermano Pablo. Háganme caso a mí, porque el Pablo no sabe, es que él tiene otra manera. No háganme caso a mí. No toleremos esas actitudes destructivas, ni en nosotros, ni fuera de nosotros. Al contrario, alegrémonos por el éxito de otros. Cuando otros tengan éxito, cuando otros tengan un ascenso, cuando otros reciban amor, alegrémonos por eso. Este es un ejercicio, hermanos. Si usted se siente identificado con los envidiosos, si usted dice, yo a veces he tenido esa actitud de envidia, la verdad es que me ha pasado, a veces me ha pasado la actitud de envidia. ¿Sabe cuál es la solución?
voluntariamente, intencionalmente. Alégrate por el éxito de otros, porque otros sean reconocidos. Número 4, denunciemos a los que destruyen la unidad. El apóstol Pablo aquí está denunciando, está diciendo por una carta pública que la actitud de estos hermanos no es correcta, que están haciéndolo por rivalidad, por contienda, por vanagloria. Denunciemos, pero hagámoslo en amor cristiano y hagámoslo en respeto y tolerancia y hagámoslo como se debe. Aceptemos el liderazgo de otros. A menudo somos así porque nos gusta ser el líder, ¿verdad? Yo soy el líder, no quiero que nadie más sea líder porque yo soy el que manda. No, aceptemos el liderazgo de otros, una actitud, un ejercicio de humildad, de sometimiento. Y por último, apelemos a la justicia de Dios. Dios se encargará de hacer justicia. No nos toca a nosotros hacer justicia, sino dejar que Dios sea el que haga justicia. Por eso el apóstol Pablo dice, me alegro de que estén predicando. ¿Y qué importa? Mientras Cristo sea predicado. Porque ¿sabe qué, hermano? Hay bendición de las detracciones. Y este es el último punto. Cuando otros hablan mal de nosotros, cuando otros nos critican, nos envidian o hablan mal de nosotros, hay 3 bendiciones. Número 1, nos ayuda a reconocer que a lo mejor tienen razón y todo es por gracia de Dios. ¿Se acuerdan cuando David le quitaron el trono o algo así? Su propio hijo, y tuvo que huir de la capital, Jerusalén. Y en el camino, uno de sus enemigos lo iba maldiciendo, ¿se acuerdan? Si no me equivoco, se llamaba Simeí. Alguien que sepa de Biblia, corríjame si me equivoco. Y entonces aquel Simeí le estaba diciendo cosas a David, feas, insultándolo. Y entonces uno de los soldados de David, Joab o Abisai, no recuerdo cuál, eran hermanos, le dice, David, ¿me das permiso de ir y matar a este perro? Así. Y David, ¿qué le dijo? Sí, por favor, que ya me tiene harto con sus insultos. No, ¿se acuerdan qué dijo David? No, déjalo que hable, porque si Dios permite que haga eso, a lo mejor me lo merezco. Uy, qué actitud, yo no sé ustedes, pero esa actitud a mí, yo digo, ¿cómo quisiera tener ese temple, ¿verdad? Esa mansedumbre del rey David para decir, me están insultando, pues a lo mejor me lo merezco. Porque no es natural. Cuando alguien nos envidia, cuando alguien nos detracta, cuando alguien nos insulta, ¿qué es lo normal que queramos sentir? Este envidioso, este pecador, este tonto, este malo. ¿Y qué es lo que dijo David? No, a lo mejor tiene razón, a lo mejor, y sí es cierto, no se trata de nosotros, todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Número 2, nos ayuda a saber que algo estamos haciendo, tanto bien como mal, pero nos ayuda a analizar lo que estamos haciendo, y a lo mejor tiene que ver con que estamos haciendo algo bien. ¿Se acuerdan Sancho Panza y Don Quijote? Mi papá le encanta, yo nunca he leído el Quijote completo, así es que le creo a mi papá que así dice, pero claro, él se lo pudo inventar, y yo nadie va a ir mañana, ¿verdad?, a leer el Quijote para ver si es cierto, pero dicen que, ya no me acuerdo qué era lo que dijo, pero el Sancho Panza le dijo algo así como, Don Quijote, que los perros ladran, una cosa así, ¿qué le respondió? Deja que los perros ladren, o el río, ¿verdad?, que suena, es porque agua lleva. ¿Por qué? Por señales que andamos, dice Don Quijote, señales que andamos. Si nos envidian, si nos critican, pues a lo mejor es porque algo estamos haciendo bien, pero se trata de analizar lo que estamos haciendo. Y por último, nos arrojan a los brazos del Señor. Cuando nos detractan, cuando nos envidian, es una buena cosa que nos pasa, porque así podemos ir ante el Señor y decir, Señor, estoy siendo insultado. ¿Y qué nos dice el Señor? A mí también me insultaron, a mí también me rechazaron, no te sientas especial, ven a mis brazos y yo te consuelo. Este es el desafío, queridos hermanos. Y antes de pasar al desafío, solo quisiera terminar contando esta historia que me gusta. No es una historia, es un dato. Si usted ve las monedas, no sé cuál moneda, de Estados Unidos, hay una frase que los gringos utilizan mucho, bueno, utilizaban en su historia, y que es como un lema nacional, en latín, e pluribus unum, que significa de los muchos, uno. El sermón de hoy se llama Las luchas de la pluralidad. El pastor, además de que me avisa casi con 2 horas de anticipación y que me da el pasaje, ¿verdad?, no que yo escoja algo que ya había preparado, me dice, y además que el título tiene que llevar la palabra plural. Yo, ¿qué más quieres, verdad, pastor? Y entonces, por eso le pusimos, porque hemos estado hablando, cada semana se trata de algo plural, ¿verdad? La fe plural, la comunidad plural, yo qué sé. Este sermón se llamó Las luchas de la pluralidad. Hay diferencias, somos diferentes porque eso significa ser plural. Y eso es la iglesia, es una comunidad plural de diferentes, de que hay muchos, para empezar hay muchos, y cuando hay muchos pues hay diferencias. Y los Estados Unidos nació como una nación plural. ¿Se acuerdan las 13 colonias? Allá en el tardío siglo XVIII.
Y entonces eran 13 muy diferentes unas de otras. Unas colonias eran muy católicas, la mayoría eran más bien protestantes. Unas colonias habían surgido como iniciativa estatal de la corona inglesa. Otras habían surgido por refugiados que venían huyendo de la persecución. Entonces eran muy diferentes las 13 colonias. Y cuando se formaron una sola nación, los Estados Unidos de América, en 1776, se dieron cuenta de sus diferencias, y entonces cuando hicieron su constitución, uno de sus lemas era ese: de las diferencias hacer uno solo, e pluribus unum, de los muchos uno. Es un bonito lema. No quiero decir que seamos como esa nación ni nada, por supuesto, esa nación es una nación pecadora como todas las naciones seculares del mundo, pero el lema está bonito y la idea es una idea que efectivamente es cristiana. El apóstol Pablo habla de los diferentes miembros que forman un solo cuerpo. Así como en un cuerpo hay dedo meñique, dedo anular, tórax, corazón, hígado, cabeza, ojos, diferentes, y cada uno muy diferente al otro, pero son un solo cuerpo, del cual la cabeza es Cristo. Somos diferentes, hermanos, somos muy diferentes. Tenemos muy diferente manera de pensar, de ser, de hablar, de expresar, opiniones extremadamente diferentes. Y a veces las diferencias llevan al odio, y las diferencias llevan a la división y al desacuerdo, y al rencor, y a los malos sentimientos, como en este caso llevaron a la envidia. Pero el desafío de esta noche es que de las diferencias seamos uno, y de las diferencias nos amemos, y de las diferencias nos toleremos, y de las diferencias hagamos un solo cuerpo. El desafío es esta es la tarea. Participemos activamente en la comunidad de fe. Participemos, número uno, participemos. A veces uno dice, no, pues es que tienen ideas, no creen como yo, son diferentes a mí, no puedo. No, al contrario, si somos diferentes, unámonos para participar juntos en la misma tarea. Dos cabezas piensan mejor que una, justamente porque son diferentes. Número dos, rechacemos toda desunión a pesar de las diferencias. A pesar de que somos diferentes, eso no significa desunión. Aún en la diferencia puede haber unidad. Por eso no es uniformidad, sino unidad. No somos uniformes, no somos exactamente iguales, pero sí estamos unidos, porque a pesar de que estamos diferentes, nos unimos en Cristo, que es la cabeza de este cuerpo. Y por último, evaluemos nuestras propias motivaciones. Evaluemos por qué hacemos lo que hacemos y reconozcamos que lo único que vale la pena hacer es por predicar a Cristo y su evangelio. ¿Qué les parece? Oremos. Bendito Dios, Señor, aquí está tu pueblo reunido. Gracias, Señor, porque tenemos el ejemplo, Señor, esta carta que ya tiene casi 2000 años que se escribió, Señor, y sigue siendo significativa para nosotros, Señor, en este momento. Se escribió allá en Roma, Señor, en el primer siglo, y hoy, Dios, es palabra viva para nosotros, cristianos mexicanos en el siglo XXI. Señor, gracias por eso. Gracias por el apóstol Pablo y por su ejemplo en este momento, Señor, su ejemplo de obediencia a ti, Señor, su ejemplo de humildad, de reconocer que lo que importa eres tú, Señor, que el evangelio es cristocéntrico, no egocéntrico de nosotros, sino tuyo, Señor. Y, Señor, reconocemos que a veces tenemos esas actitudes envidiosas, Señor, que envidiamos que otros tengan éxitos, que envidiamos que otros sean amados, Señor, que nos enojamos por el reconocimiento y el amor que otros reciben, Señor. Te pedimos perdón por eso, Señor, y queremos decirte que queremos ser diferentes. Esta comunidad, Señor, quiere ser una comunidad diferente, una comunidad donde al contrario, donde haya amor, donde haya reconocimiento, Señor, donde nos amemos los unos a los otros, donde reconozcamos el trabajo que hacen los unos de los otros, donde nos alegremos porque haya líderes diferentes unos de otros, Señor, donde no haya envidia, no haya rencores, no haya competencia, Señor, sino que haya unidad, humildad, Señor. Permítenos ser como Cristo Jesús, que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente, humillándose, Señor, hasta la muerte en cruz, y por lo mismo tú le exaltaste, Señor, y le diste un nombre que es sobre todo nombre. Permítanos tener esa misma actitud, Señor, de humildad. Y si hay alguien aquí, hermanos, que le quiera decir eso al Señor en este día: Señor, permíteme ser más humilde, levante su mano ahí en su corazón. Permíteme amar más, Señor, alegrarme más por lo que otros hacen. Levanta tu mano, Dios te bendiga, bendito sea el Señor. Puedes bajar tu mano. Bendito eres, Señor, por estas personas que han tomado esta decisión. Permite, Señor, que no sea echada en saco roto, sino que de verdad, Señor, tengamos este espíritu de humildad que hubo en Pablo y que tu iglesia necesita. En el nombre de Jesús oramos. Amén.